como siempre. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, estábamos reflexionando un poco detrás de cámara de esta semana, este 9 de mayo, que fue histórico, claramente, ¿no? Digo, la historia contemporánea va a tener que contar lo que sucedió este 9 de mayo con la resolución de la Corte Suprema. Pasaron cosas, dijo el expresidente, y se han ido aplacando también un poco las certezas al menos. ¿Cómo llegamos este domingo finalmente? Bueno, todavía no saliendo totalmente de la sorpresa por lo inoportuno de esta resolución, esta medida cautelar de la Corte Suprema, resolución que ha golpeado de la misma manera a todos los sectores intervinientes, digamos, oficialismo, oposición, todos han salido a criticar la oportunidad del fallo. Digo, suspender una elección a 4 días de las elecciones y a 2 días de cierre de la campaña, realmente es una especie de desprecio por el interior del país, absolutamente inoportuno, ¿no? Teniendo en cuenta todo el esfuerzo económico, todo el esfuerzo humano que han realizado todas las agrupaciones que han participado en esta elección para gobernador y vice. Pero bueno, nosotros, lo dijo el gobernador ayer, nosotros acatamos, no discutimos mediáticamente las resoluciones de la Cámara, no hacemos juicio de valor, manifestamos nuestro desagrado por la misma, pero lo vamos a acatar y vamos a cumplir con lo que la resolución, la cautelar que dictó la Cámara ha determinado, que es que quedan suspendidas las elecciones de gobernador y vice, con lo cual tendremos este próximo domingo el resto de las categorías, las 4 categorías que no han sido suspendidas por el Ahora es un tema polémico también. Usted sabe que la oposición en pleno ha pedido la suspensión total del comicio y con el ojo puesto en el artículo 185 de la Constitución Provincial, ¿no? Que habla de elecciones coincidentes o elección al mismo tiempo para gobernador y vice que para diputados y diputadas, ¿no? Bueno, pero esto sería pensar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tomado una decisión sin haber contemplado lo que dice el artículo 185 de la Constitución Provincial. Digo, sería muy grave eso, sería más grave porque atentaría contra el propio fallo. Yo creo que la Corte, ha tenido en cuenta lo que establece el artículo 185 y no obstante hecho eso, más allá de lo que dice la Constitución Provincial, suspéndanse estas 2 categorías, esta categoría de gobernador y vice, porque si no la Corte perfectamente podría haber dicho gobernador y vice y diputados proporcionales en función de lo que dice el artículo 185 de la Constitución Provincial. Si yo entiendo y quiero en este sentido pensar bien que la Corte ha tomado una decisión considerando lo que la Constitución Provincial dice, y si a pesar de ello la Corte dice solamente gobernador y vice, está habilitando, no podemos hacer una interpretación más allá porque pasa esto. Vamos a entrar a pensar si la Corte ha tenido o no en cuenta ese artículo, si el fallo en definitiva entonces es constitucional o no, porque viola la Constitución Provincial. Yo en ese terreno no quiero entrar, simplemente digo, es una medida excepcional, es una medida restrictiva, a nosotros nos ha causado desagrado, pero yo no puedo pedir un fallo que me agrade y no lo puedo acomodar a lo que a mí me gustaría. Dice, suspéndase de categoría gobernador y vice. Bueno, creo que el Tribunal Electoral, con muy buen criterio, atendiendo a la excepcionalidad de la norma y lo restrictivo que es la misma, y no yendo más allá, no haciendo estas lecturas que, por ejemplo, usted me decía recién que hacía un sector de la oposición, ha dicho, bueno, esto es lo que dice la Corte. Vamos a entender que la Corte ha considerado todas las cuestiones y que solamente se ha focalizado en la suspensión de gobernador y vice. Eso por un lado, seguimos en desacuerdo y entendiendo que es una desafortunada decisión en cuanto al momento de la decisión, que podría haberse resuelto perfectamente, o la cuestión de fondo, o la cuestión cautelar un mes atrás. El diputado nacional José Luis Gioja planteaba ayer en una conferencia de prensa que el gobernador Uñac nos puso en esta situación, que se encaprichó, habló en términos de capricho,
sabiendo desde el punto inicial que su candidatura iba a terminar en una circunstancia judicial? Mire, yo creo que tanto desde la oposición como de la subagrupación que lidera José Luis Gioja, hay una manifiesta persecución, una intención manifiesta de sacarlo a Uñac de la cancha, no dejarlo competir porque no tienen argumentos para competir. Uñac tiene, y su equipo, una gestión, ha construido un modelo de gobierno, un modelo de provincia que yo no he visto argumentos de campaña, propuestas de campaña que contrasten a este modelo. Entonces apelan a esto. Miren, la reforma de la Constitución no la propició Uñac. Fue en marzo el mensaje del ex gobernador José Luis Gioja a la Cámara manifestando solicitando la modificación de la enmienda constitucional. En este informe, en esa elevación que hace a la Cámara, el ex gobernador José Luis Gioja habla de la reelección del Poder Ejecutivo por 2 veces. Dice que no afecta a las instituciones la reelección del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal. La Constitución se modificó teniendo en cuenta. Yo les puedo traer el mensaje, la copia del mensaje, está a disposición en la Cámara para que vean que habla de la reelección del Poder Ejecutivo. Con lo cual, si él firmó que era la reelección del Poder Ejecutivo, esto es lo que decía en ese momento. Mal puede decir hoy que no permite 2 reelecciones cuando él en su escrito lo hace. Pero además, lo he escuchado decir que se presentó en la Junta Electoral. No hay ningún antecedente de que se haya presentado. No se presentó en la Junta Electoral para impugnar la candidatura. Digo, no puede decir hoy que sí se presentó, porque no se presentó en la Junta Electoral. Y su compañero de fórmula, Fabián Gramajo. Fabián Gramajo, abogado, ha manifestado en un montón de oportunidades que Uñac está habilitado, con lo cual ahí también tiene un problema, porque su compañero de fórmula, que es abogado, también ha manifestado que Uñac estaba habilitado, hasta, por lo menos públicamente, hasta hace 20 días atrás, un mes atrás. Eso por un lado. Después, yo estuve muy atento al programa donde usted lo invitó a Marcelo Orrego. Y usted le preguntaba sobre las propuestas y terminaba haciendo un análisis de que el problema era la importación de las etiquetas, que el problema era el problema de la incertidumbre del dólar al que se exportaba. Es decir, planteaba cuestiones que son exógenas a un gobernador, a un candidato a gobernador. No cuestionaba, en definitiva, si hay producción y hay problemas de insumo, quiere decir que San Juan funciona. Si hay problemas de exportación por cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, quiere decir que San Juan produce cuestiones para exportar y produce tantas que tiene inconvenientes. Digo, la no propuesta de Marcelo, la información desdibujada que hizo Horacio Rodríguez Larreta, inducida por Marcelo y Fabián Martín, diciendo que San Juan es una provincia detenida en el tiempo, una falta de respeto a los sanjuaninos. Roberto, ya que hizo... Digo, pero quería cerrar esto. Sí. Usted ve que hay un modelo de gestión, una propuesta que Uñac ha presentado y nuestros competidores en la misma subagrupación y nuestros competidores en la otra agrupación no tienen propuesta. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo? Y lo saco a Uñac de la posibilidad, le quito a los sanjuaninos la posibilidad de que Uñac compita para ver si yo gano. Esta es la lectura. Ya que hizo referencia a la entrevista con Marcelo Orrego, planteaba también Orrego que este gobierno es corresponsable de los desaciertos a nivel nacional, por haber formado parte del mismo espacio, por haber integrado el mismo espacio político. A ver, nosotros tenemos la misma, formamos parte de ese equipo, no lo desconocemos, no lo hemos desconocido jamás. Nosotros hemos sido agradecidos de los gestos que el gobierno nacional actual ha tenido con la provincia de San Juan. Yo le voy a nombrar 2. Uno, yo era ministro de Hacienda, así que lo tengo clarísimo, y tuvimos que hacer juicio a la administración de Macri porque nos debían 6.000 millones de pesos
de las obras nacionales que San Juan financiaba para que no se detuvieran. El gobierno nacional de Alberto Fernández apenas asumió, empezó a devolver esos fondos y nosotros empezamos a desistir sistemáticamente de cada una de las causas porque la nación nos restituyó los fondos. Y cuando fue el terremoto, digamos, vino el presidente y, entre otras cosas, prometió casi 2.000 viviendas, o aproximadamente 2.000 viviendas para los damnificados del terremoto. En Rivadavia, que no es un municipio al que nosotros tenemos el mismo color político, se han erradicado una vía con más de 1.000 viviendas, las otras en Pocito, las dos son las más afectadas por el terremoto. Digo, estas cuestiones, ahora, no dejo de ver, nosotros no podemos, por esto, ni siquiera soslayar nuestro vínculo. Ahora, entendemos que corresponsabilidad en la inflación, en el tipo de cambio, nosotros no tenemos corresponsabilidad porque no tomamos ningún tipo de decisión ni en la política monetaria, ni en la política cambiaria, ni en la política fiscal. Digo, esto es confundir a la sociedad. Si yo digo que voy a traer el tren a San Juan, digo como gobernador, estoy mintiendo, porque yo no tengo ninguna posibilidad como gobernador de traer un tren a San Juan o de modificar los términos de importación o modificar los términos de exportación. Yo le pregunto, cuando Marcelo era intendente o cuando Juntos por el Cambio estuvo gobernando, hubo importación de vinos que afectó severamente a la provincia. ¿Qué autoridad local pudo impedir la importación de vinos cuando nos afectaba? Hubo el reclamo del gobernador, el único reclamo fue el del gobernador Uñac, después hubo silencio respecto de la importación de vinos. Digo, entonces, atribuir responsabilidades o decir cosas que voy a hacer que después no hago, digo, no lleva más que confundir a la población, llevarla a una hipótesis de promesas que saben que son incumplibles. El gobernador, ningún gobernador va a poder ni hacerse cargo de la inflación, ni poder mejorar el tipo de cambio para las exportaciones. Roberto, lo que puede hacer un gobernador es mejorar las condiciones en su provincia para que haya más producción, más trabajo, para que se diversifique la matriz productiva, para que seamos líderes en minería, para que seamos el gobierno más transparente de Latinoamérica, dicho por el Instituto Fraser para Inversiones Mineras. Transparente. Como Este próximo domingo vamos a votar finalmente de manera muy, muy extraordinaria, solamente para diputados, intendentes y concejales. Se va a definir la próxima legislatura, este domingo. Por ahí no estamos reparando lo suficiente en el valor que tiene este voto para conformar la próxima legislatura. Y los candidatos a gobernador van a estar en el cuarto oscuro. No se va a computar. No se va a computar, pero van a estar igual. ¿Qué puede pasar con eso? Digo, con la conformación de una legislatura que se vota un día distinto al día que se vota gobernador. A ver, yo le voy a poner dos ejemplos. Primero, la conformación de la legislatura iba a ser de minorías relativas, fuera el resultado que fuera, porque entre las subagrupaciones y las dos agrupaciones, todos sabemos que la Cámara hoy va a tener una conformación, vaya conjuntamente con el gobernador, o vaya conjuntamente o separadamente, una conformación absolutamente distinta como se va a estar actualidad, por el propio sistema electoral. Es decir, se van a tener que repartir los votos, los diputados proporcionales entre los miembros de la subagrupación proporcionalmente y entre las agrupaciones también proporcionalmente. Y de acuerdo a las encuestas, no hay nadie que vaya a tener 60, 70% de los votos como para tener mayoría absoluta en las cámaras. Eso por un lado. ¿Cuál? La distribución proporcional de las representaciones más o menos va a ser la misma. Y después que este argumento que los gobernadores, que las elecciones dobladas ya están con una cámara conformada, ¿qué diferencia hay con el balotaje presidencial? Cuando usted termina, vota en octubre, tiene las cámaras conformadas y después, un mes después, vota o elige al presidente. Con cámaras que no son distintas. De hecho, ha pasado que en los balotajes han sido resultados distintos a las elecciones legislativas y ha encontrado cámaras distintas en su conformación o en minoría respecto del presidente electo. Con lo cual no le quita gobernabilidad, no es extraño, y este mecanismo de generar confusión permanente cuando hablan de la suspensión, de generar escenarios de incertidumbre.
A la gente, a la población, hay que transmitirle confianza y certidumbre, porque ya bastante tienen con lo que están pasando en el día a día. Lo que sí estoy pensando, bueno, usted está cumpliendo 4 años, que en realidad son varios más, porque usted lo acompañó a UNIAC primero como secretario de administrativo de la legislatura. Sí, cuando tuve alguna experiencia. Y después volvió como vicegobernador 4 años sí. después. Pero digo, se viene una Cámara muy desafiante, ¿no? En términos de generar consensos. Claro, esto no significa poner en riesgo la gobernabilidad, pero sí, bueno, una legislatura que va a demandar acordar. Pero Daniel, eso está muy bueno. Sí, yo digo que sí. A ver, yo en los 4 años de mi gestión me he preocupado porque haya consenso, más allá de que tenía las mayorías suficientes. Y hemos logrado, y hemos escuchado, hemos discutido, hemos podido sesionar en pandemia 20 sesiones, y esto ha tenido que ver con la predisposición de todos los sectores. Digo, esto no se puede hacer si de algún lado hay alguna especie de grieta, por decirlo de alguna manera. Sí. Nosotros hemos construido la no grieta en San Juan y en eso hemos aportado. Han tenido momentos también más tensos, más intensos en diciembre del 2021. Pero es natural, Daniel, es natural que haya momentos de tensión. Ruptura de bloque. Sí, señor, pero hay momentos de tensión porque a veces pensar diferente significa también tener posiciones diferentes. Ahora, eso no significa que convierta en enemigo, en que cuando haya que tratar otro tema donde haya aportes mutuos, no se busquen los consensos y los acuerdos. Es absolutamente maduro como sociedad que nos sentemos a discutir, a acordar, porque está en juego la vida de la gente, la mejor calidad de la vida de la gente. No si yo tengo razón o si yo me impongo. Porque si yo tengo razón o se impone mi proyecto, pero además eso va en detrimento de la mejor calidad de la vida de la gente, la estoy perjudicando. Entonces, la Cámara que venga, como la Cámara actual, como todas las cámaras, siempre tienen la obligación de buscar los consensos, de buscar los acuerdos, de buscar el entendimiento, de discutir y pensar diferente. El ejercicio del pensamiento diferente es muy bueno, es saludable para la sociedad. Siempre en estas verdades relativas que tenemos todos, hay aportes que se pueden tomar de cada una de las ideas. Así se construye la sociedad. Desde la grieta, desde el pensamiento unívoco, desde la intolerancia, no hay ninguna manera. Con lo cual, si estos valores se tienen en cuenta, si el acuerdo, el escuchar, el respetar, el entender que las sociedades funcionan con pensamiento diferente, gobierna a la Cámara, no va a haber problema de gobernabilidad. Roberto, y lo otro es, el gobernador ha dejado bien claro ayer en sus mensajes que no se baja nada, que va a seguir defendiendo su candidatura hasta última instancia. Y tengo que preguntarlo, ¿y si no? Pero a ver, ¿por qué preguntar y si no, si tenemos todas las condiciones y sí? Digo, no, si el gobernador entendió que podía estar habilitado, de hecho, digamos, en su percepción personal, hubo una objeción en el Tribunal Electoral de la provincia. El Tribunal Electoral dictaminó que estaba habilitado. Ese dictamen del Tribunal Electoral está consentido tácitamente porque no fue apelado ante la Corte Suprema de Justicia de San Juan. Tiene un dictamen de la Procuraduría General de la Corte que dice que el tema es de resolución estrictamente jurisdiccionalmente provincial. Y tiene una cautelar que no habla de la inhabilitación, habla simplemente de suspensión en la categoría de gobernador y vice. Digo, tiene todos los elementos objetivos que tiene hoy el gobernador es para pensar que su reelección y su habilitación es posible. Más allá de todos los intentos que se están haciendo para que los sanjuaninos no tengan la posibilidad de votar UNIAC, porque en realidad lo que están buscando la oposición y alguna subagrupación que nos acompaña es sacar UNIAC, es quitarle a los sanjuaninos la posibilidad de que UNIAC participe. Digo, y creo que este es el fondo de la cuestión y que esto es lo que hay que finalmente dilucidar. No se puede entender de otra manera. La última, Roberto, usted personalmente no está en ninguna lista. No. Yo lo dije el año pasado. ¿Qué va a hacer? Creo que también me lo preguntó Daniel. Le dije ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? El 10 de diciembre. Hasta el 10 de diciembre tengo tarea, mucha tarea. No, por lo visto bastante. Pero después... Siempre. Bueno, a ver, yo con el gobernador seguiré vinculado de alguna manera. Tengo un afecto y una amistad
que me unen más allá de los cargos y de las cuestiones, siempre voy a estar ahí. Y después veré, digo, 67 años, tengo otras cosas para hacer. La vida no es solamente hacer la actividad política. Digo, de hecho yo la mayoría de mi vida he hecho actividad profesional y no política, con lo cual no me quita el sueño pensar en cómo va a ser el 11 de diciembre. Voy a hacer lo mismo que hacen la mayoría de los sanjuaninos con mi edad y que no son vicegobernadores. O sea, hay otras vidas. Digo, ¿por qué pensar que yo no voy a hacer algo distinto de lo que hace la mayoría de los sanjuaninos a mi edad, a mis circunstancias? Digo, ceñirse a que uno, si no tiene un cargo político, no es nada, es un menosprecio para la inmensa mayoría de la ciudadanía que son ciudadanos comunes, que trabajan, que tienen vida familiar, o que son abuelos, o que tienen otras inquietudes. Hay otras cosas para hacer que no necesariamente tengan que estar vinculados a un cargo político. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ustedes.